Lo habíamos anunciado, el senador Matías Walker. Senador, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Plaza Pública Academia Infinita. Hola Connie y Roberto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay varios temas que trae la encuesta de los que queremos hacernos cargo con el senador. Hagamos un repaso, Roberto, por el tema económico que acabamos de contar en el dato bajo llave. También el tema de las apuestas online, que es, el proyecto de ley del senador. Y, no es mío, del gobierno del presidente Boric. Ya, bueno, de ese gobierno, pero han estado apoyándolo ustedes, es, exactamente. Sí. Y también el tema del CAE. Tenemos una encuesta que recargada para el ministro Quirós, porque de alguna manera se hace cargo del debate en torno al CAE y cómo está esta relación de si estamos de acuerdo con que hay que pagar o no hay que pagar. Tenemos el tema de las casas de apuestas online. ¿Tienen que pagar impuestos? Pese a ser ilegales. Pese a ser ilegales o no. Y tenemos la caída en las expectativas de recuperación de la economía en la opinión pública, pero especialmente en el mundo empresarial, que pasó de 65 puntos en abril a solo 50 puntos en junio. Y por lo tanto la pregunta, senador, es ¿cómo cree usted que la reforma o la mega reforma puede influenciar las expectativas de los empresarios, sobre todo, que para generar mayor inversión, mayor crecimiento económico, y cómo cree que va a seguir adelante esta discusión en el Congreso? Sí, si bien no estamos en recesión económica, yo creo que estamos con una economía bastante deprimida, ¿no? Lo vemos en el IMASEC, que fue muy malo. Lo vemos en las cifras de desempleo, particularmente el desempleo femenino. Y juvenil. ¿no? 10,5% el desempleo femenino, 28%. Mujeres jóvenes. Las tasas de informalidad son muy grandes. Miles de mujeres que salieron del mercado laboral para la pandemia no han podido reinsertarse de alguna manera. Y por eso yo creo que hay dos medidas que son importantes. Primero, la Sala Cuna Universal, que lo anunció hoy día el presidente en sus indicaciones. Por fin estuvimos a punto de llegar a un acuerdo a fines del gobierno anterior. Había cierta vacilación en el gobierno respecto a apoyar o no el proyecto de Sala Cuna Universal. Que ¿Este gobierno o el gobierno anterior? Este gobierno. Sí, pues. Este es un debate, Connie, que ha estado lleno de contradicciones, porque este proyecto lo envió el gobierno del presidente Piñera, sí, bajo el nombre de Sala Cuna Universal. Cuando llegó la votación de la idea de legislar el 2024, yo estaba en la testera del Senado, la izquierda lo votó en contra, una cosa inexplicable. Fue una mezquindad política, porque el proyecto venía del gobierno del presidente Piñera. Claro, ellos sostenían que era solamente se dedicaba solamente a ver el financiamiento y no a la calidad de la educación que se entregaba. Por eso es propio la idea de la discusión. Sí, estoy solamente poniendo cuál fue el argumento en ese minuto de la izquierda. Era un muy mal argumento, porque ¿qué pasa si se hubiera rechazado la idea de legislar? No hubiéramos podido discutir siquiera este proyecto en un año. Fue una irresponsabilidad política. Y digo que este gobierno mostró cierta vacilación, ¿no? Porque es un hecho que no quisieron que se aprobara a fines del gobierno anterior, quisieron revisar las indicaciones. Yo lo hablé mucho ahora en la OIT con el ministro Tomás Rau, y finalmente, bueno, se presentan estas indicaciones que se supone que no va a tener mayor costo para el empleador, porque por otra parte se compensa con el seguro de cesantía. Y me parece una buena medida porque va a la vena de lo que necesitamos, ¿no? Y la otra medida tiene que ver con el proyecto de reconstrucción o la mega reforma, que yo creo que tiene cosas que son interesantes para reactivar el empleo. Primero, bajar el impuesto corporativo. Había un consenso, incluso el propio ministro Marcel lo había enunciado en el gobierno anterior, bajar de un 27 a un 24%. Con compensaciones en ese minuto. Con compensaciones, y ya vamos a hablar de las compensaciones, pues son fundamentales para no afectar los programas sociales. El crédito tributario, que ha sido muy discutido, yo creo que es una buena medida. ¿Pese a lo caro que es? El problema es que es caro, y por lo mismo hay que hablar de compensaciones. Porque tú fomentas la empresa que contrata trabajadores o que tiene trabajadores contratados. En la era de la inteligencia artificial, donde a veces muchos de esos empleos están en riesgo, yo creo que tenemos que volver a fomentar en Chile el riesgo empresarial. El empresario que genera empleo, que da trabajo, ha aumentado los costos de contratación, lo dijo Andrés Velasco en la presentación del libro de Mario Marcel la semana pasada, es un hecho.
Pero eso junto con la permisología, o sea, proyectos de inversión que se demoran 3 años en ser aprobados. Estamos avanzando también en el proyecto de ley que reforma el sistema de evaluación ambiental. Yo creo que son medidas imprescindibles para hacernos cargo, senador, de esta economía deprimida que nos está generando empleo. Senador, usted hacía referencia al rechazo de la idea de legislar en su minuto de la centroizquierda izquierda al proyecto de la cuna universal porque venía del proyecto del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora la oposición ha anunciado que va a rechazar la idea de legislar la mega reforma y tampoco se ve que vayan a estar sus votos disponibles para un acuerdo. ¿O usted cree que hay una actitud de que sí se puede negociar la reforma, o sea, terminar aprobando, como han dicho, que con un voto basta, digamos? A mí me gustaría mucho que se aprobara por un consenso mucho mayor. Lo hicimos en materia de pensiones. Y en materia de pensiones una metodología que fue muy productiva, que cada partido designó expertos, hubo 5 expertos y expertas que desde Cecilia Cifuentes de Libertad de Desarrollo hasta Paula Benavides, que era más cercana a la centroizquierda, y ellos generaron las bases para un acuerdo técnico. Pero la oposición ha propuesto precisamente, o ha pedido en este momento eso, establecer una mesa técnica que pueda asesorar de alguna manera a los senadores, claro, que son los que van a tener que... No cuadra con los tiempos del gobierno, que quiere aprobar esto en julio. Claro, dice, ¿no? Ya pasó este cuento, esto es lo que hay. Entonces, claro, la comparación con la reforma previsional probablemente es que en la reforma previsional sí hubo mucha mesa técnica, mucho análisis, se demoró mucho más que lo que está queriendo hacer este gobierno, que es tener esto aprobado en el mes de julio, estamos encima. Entonces... Sí. Ahí, ¿cree usted que falta un poco esa apertura o flexibilidad por parte del gobierno para escuchar más a la oposición o, por último, para incluir algunos de los puntos, como por ejemplo el de las compensaciones o incluso las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido súper duro en decir que este es un proyecto deficitario? Sí. Esto se podría haber hecho desde un principio, Connie, yo estoy de acuerdo. O sea, haberle dicho al Partido Socialista, al PPD, a la Democracia Cristiana, nombren a sus mejores técnicos, a sus mejores economistas, vamos a hacer una mesa con un límite de tiempo, porque esto se requiere aprobar antes de la discusión de la ley de presupuesto, ese es un hecho, y veamos qué propuestas se pueden recoger. Lo que pasa es que veo también contradicciones en la izquierda. Por ejemplo, he escuchado voces de izquierda que se oponen a la repatriación de capitales, siendo que fue una medida impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet. Fue parte de la reforma tributaria del 2014, con una tasa de un 8%. Ahora se está cobrando un 10%, que es una medida compensatoria, porque obviamente te permite recaudar más. De hecho, en la reforma de Arenas se recaudó más que lo que se estimaba en un principio. Entonces veo ciertas contradicciones, pero en definitiva yo espero que todo lo que signifique reactivar la inversión y el empleo se pueda aprobar. ¿Dónde está la gran duda? Lo han planteado los alcaldes, yo estuve con ellos en La Serena, el Congreso de Alcaldes y Alcaldesas, los efectos del Fondo Común Municipal. Es muy importante que el Fondo Común Municipal no se toque, pero más que el Fondo Común Municipal en sí mismo, los recursos con los que cuentan los municipios más pobres para enfrentar sus principales desafíos, en beneficio también de los propios adultos mayores, ¿no? Ya, pero usted está de acuerdo en que no se cobren más contribución a los mayores de 65 años, aunque sea la persona más rica en Chile. Lo que pasa es que yo creo que no hay que confundir fines con medios. Yo creo que el fin es que haya más recaudación. El fin es que no haya... con esto no se recauda más, sino que al revés. Por eso, que no haya detrimento en favor del presupuesto de los gobiernos comunales. Entonces, una medida es lo que planteó el ministro José García Rubinot en el mismo Congreso de Alcaldes en La Serena, que es tener una norma espejo en la ley de presupuesto y que se le pueda asegurar estos recursos a los municipios. Si eso se asegura, yo no tengo mayor problema, pero si eso no está garantizado tenemos un problema, porque si tú ves la evolución de lo que ha sido la recaudación del Fondo Común Municipal y lo que ha sido la evolución de la ley de presupuesto, tienes que el Fondo Común Municipal ha crecido un 30% más que la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los alcaldes? No me basta que en la ley de presupuesto me lo garanticen, o lo que es peor, no queremos ir a mendigar recursos
en la discusión de la ley de presupuesto todos los años al Congreso, porque hoy día tenemos asegurados esos recursos vía Fondo Común Municipal. Entonces, tiene que haber una compensación. Ya, usted que citaba al Andrés Velasco en cuanto a lo que dijo sobre el empleo en el lanzamiento del libro de Marcel, también Andrés Velasco sale hoy día, creo que o ayer, en una columna diciendo, otras propuestas son populismo puro, como eliminar las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Dice, es la edad que tengo en este momento. Le agradezco al presidente la oferta de liberarme del pago de mi casa en Santiago, dice, de contribuciones, pero la verdad sea dicha, me parece profundamente injusto. ¿A usted no le parece injusto? A mí me parece, y yo soy un poco más práctico en esto, que si no está garantizado los recursos del Fondo Común Municipal, efectivamente tenemos que focalizar, y yo lo he dicho. O sea, personas que tienen propiedades de 20.000 o 15.000 UF de avalúo, perfectamente se puede dar lugar a lo que planteó el ministro Ignacio Briones y deferir el pago de contribuciones. Porque si la idea es que un adulto mayor no pague una suerte de arriendo por su propiedad, perfectamente eso se puede deferir, ese pago de contribuciones. Para el momento en que se vende esa casa o cuando que se hereda. se enajene esa propiedad o se pague el impuesto de herencia y el pago lo hagan los herederos. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que un adulto mayor respecto a su primera vivienda no debería despojarse esa vivienda por no poder pagar sus contribuciones, que es la realidad que ha expresado, por ejemplo, Sebastián Sichel respecto a los adultos mayores de Ñuñoa. Pero sí, insisto, Connie, no alcanza con los recursos para el Fondo Común Municipal, tiene que focalizarse a la medida. Senador, dado que el proyecto parece ser deficitario y tenemos problemas de caja, el Ministerio de Hacienda ha buscado distintos caminos para recaudar más. Y en eso nos metimos en la discusión del CAE, sí. Un 54% está de acuerdo y un 41% en desacuerdo con que se cobre a través del embargo de las cuentas bancarias, a pesar de que hay los niveles de acuerdo con que se cobre esta deuda es de un 70%. Parece que la forma es un poco más percibida, un poquito más violenta por un segmento importante. Y que está la ley de cumplimiento tributario. Claro, que está la ley enviada por el gobierno del presidente Boric. Claro. Yo le pregunté exactamente eso en la mañana a Mario Marcel, y Mario Marcel, que dice, yo estoy de acuerdo en que si hay una deuda hay que pagarla, por lo tanto cobrarla. Claro, coincide con el 70%. Sí, claro, hay que cobrarla, pero dice, sale a desmentir que esto sea posible gracias a la ley de cumplimiento tributario. Dice, esa ley lo que hizo es permitir el cobro y el embargo de las cuentas para cobrar deudas de impuestos. Mandamiento, ejecución y embargo. Ya, claro, pero para las deudas de impuestos, pero dice el que cobra Marcel, en la tesorería. Sí, claro, pero no son deudas de impuestos, son otro tipo de deuda, ¿igual? Sí, es que se le dio pie a la tesorería para hacer una interpretación más amplia, porque es un mandamiento de ejecución embargo en favor de la tesorería. Ya, ¿y a usted le parece que está bien la manera, ese tipo de cobro? Porque yo también le pregunté a Marcel, bueno, ¿y ustedes por qué no cobraron? Claro, y pasa un poco lo mismo también con las casas de apuestas, porque claro, el 70% está de acuerdo con que paguen impuestos, pero el 53, 54, 55 las considera ilegales. Entonces, ¿cómo cobrar impuestos a una...? Claro, pero en la deuda del CAE hay una diferencia, porque la deuda del CAE es una deuda y que está, digamos, tan poroso. Lo otro es... Sí. No sé si hay alguna también diferencia. hay una deuda, me puedo referir a los dos temas. Porque mañana es un día muy importante. Va el ministro Quiroz a la Comisión de Economía, donde está radicado el proyecto que regula la plataforma de apuestas online. Porque a propósito de compensaciones, acá hay otra contradicción, y por eso yo le recordaba a la Connie que este fue un proyecto enviado por el gobierno del presidente Boric, el proyecto que regula las plataformas de apuestas online. Es más, el Senado votó a favor la idea de legislar el año pasado. Entonces, a propósito de contradicciones, pues yo he visto muchos colegas diciendo, no, ¿cómo es posible que se va a regular? Oye, viejo, si ya votamos el proyecto el año pasado y ellos votaron a favor. Entonces, ¿cuál es el tema? Hoy día cualquier persona puede apostar, y eso está mal, porque lo primero que hemos hecho en nuestras indicaciones es prohibir el acceso a menores de edad, conocer los beneficiarios finales, como lo hicimos en la ley de sociedades anónimas deportivas, que estábamos comentando con Roberto fuera del micrófono. Hoy día hay 15 clubes del fútbol chileno auspiciados por una casa de apuestas con sede en Aragua. Ahora, están auspiciando el Mundial. O sea, la probabilidad de frenar esta cuestión parece imposible, ¿no? A eso voy, conocer los beneficiarios finales.
hay que distinguir. Hay empresas que hoy día son europeas que transan sus acciones en el Nasdaq europeo y hay otras con sede en Aragua. Entonces, obviamente, esas van a permanecer en la ilegalidad y hay otras que hoy día están reguladas en Europa que pueden tener una regulación, que es lo importante. Claro, pero acá en Chile Prohibir todavía no sí, son es que legales. Esa es una decisión del legislador. Y el legislador ya decidió, mediante la aprobación de la idea de legislar, el año pasado que se va a regular, sí, que no se van a prohibir, porque es como el Uber. Es una realidad. Es como cuando los taxistas de La Serena, grandes amigos míos, me decían, senador, por favor, frene usted el ingreso del Uber o el Cabify a Chile. Sí, es tan poderoso no soy. Están en todas partes. Entonces, ¿qué es lo importante? Prohibir el acceso a menores de edad, que paguen impuestos, conocer beneficiarios finales, quiénes son los dueños de estas casas de apuestas, como hicimos en la ley de sociedades anónimas deportivas. Se podrían recaudar entre 200 y 300 millones de dólares al año. Estamos hablando de un 30% de chilenos que ha apostado en estos lugares. O sea, 30%. Entonces no me sorprende. No. Yo tampoco. Entonces no me sorprende que un 70% de gente en CADEM diga sí, que paguen impuestos, es lo lógico, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que pasa es, pero no es una forma desde el punto de vista de la ley, no es una forma de regularizarlos, es una forma implícita de regularizarlos, siendo que todavía no son una actividad regular. Es una decisión del legislador si se regula o no. Yo conversaba con la subsecretaria de Telecomunicaciones, con Romina Garrido, y me decía que se da una cosa bastante paradójica, porque ellos trataron de cumplir el fallo y pedirle a las telcos que bloqueen. Suprema, intentando bloquear los sitios de apuesta online y no pudieron. Y claro, obviamente las empresas que son menos serias llegan y a los 2 minutos te abren bajo otra dirección web y eso tú puedes fiscalizarlo, puedes multarlo y todo el tema. Pero por eso yo hacía la comparación con Uber, porque hasta el día de hoy, que el reglamento de Uber no ha entrado en vigencia, son ilegales. Hoy día los Uber son ilegales. Pero están pagando impuestos. Y yo y tú y Roberto hemos pedido un Uber. Sí, y están pagando impuestos. Sí. Eso sí, yo lo veo. Y es la misma circular, y todavía, claro. y es la misma circular de impuestos internos. Y yo ocupo Cabify, ocupo Uber, y en estricto rigor, hoy día son todavía no hay reglamento. Porque no está publicado el reglamento. Entonces mejor, por lo menos que ya que está funcionando, es como la economía real en el fondo. O sea, seamos realistas, mejor. Ahora uno se puede poner aguja. ¿Qué pasa con la pornografía? El acceso a menores de edad y que paguen impuestos. OnlyFans. Bueno, ¿Debieran pagar? Deberían pagar impuestos. Pero ahí ya hay circulares de impuestos internos de que OnlyFans y los influencers tienen que pagar impuestos hace mucho tiempo. Claro, que distinto la ¿Una OnlyFans entrará por influencer? Sí, pues. ¿Sí? No sé, pero ya hay una circular de que tienen que pagar impuestos. Ya, y pasando al otro tema, al del CAE. ¿Le parece que la forma en que primero, ¿le parece que las deudas hay que cobrarlas a los que están morosos del CAE? Se podría haber hecho mejor, se le podría haber dado una notificación de aviso a los deudores. Se lo notificó. Me imagino. No es que le embargaron las cuentas un minuto por otro. Creo que le llegó un mail Le recuerdo que de acuerdo al artículo 170 del Código Tributario podemos embargarle las cuentas corrientes, claro. Obvio. Ahora se perdió una tremenda oportunidad, yo sé que nos queda un minuto, de haber regulado esto en el gobierno del presidente Piñera cuando propuso sacar a la banca, bajar los intereses, y ahí fue la izquierda la que se opuso. Y se cometió un error. Pero ahí se hizo un gran cambio al CAE. Pero por supuesto. Sí. Y se cometió un error también a fines del gobierno anterior, porque el gobierno confundió el proyecto con donación del CAE con el financiamiento de la educación superior, que en la parte de financiamiento de la educación superior generó serios reparos de parte de universidades tradicionales como la Universidad Católica del Norte, porque nivelaba hacia abajo y no hacia arriba. Ya. Entonces, siempre hay que legislar y legislar bien. Ya, pero lo que está haciendo ahora... Nunca oponerse a la idea de legislar. Nunca oponerse a la idea de legislar. Pero lo que está haciendo en este minuto el gobierno, más que claro, están los cobros, digamos, los está haciendo la Tesorería General de la República, ¿le parece que hay que hacerlo? Más allá de la forma. Quienes tienen deudas tienen que pagar, pero se pudo haber mejorado la forma. Ya, y reconoce que con la promesa de condonación al CAE que hizo el presidente Gabriel Boric, aumentó la cantidad de morosos. Un incentivo a la morosidad. 67% está de acuerdo con eso. Claro. Con que se cobra las deudas, lógico. Con que aumentó la morosidad. Con que aumentó la morosidad por la promesa del presidente. Se dio una señal equívoca, por supuesto.
Matías Walker, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición Muchas de Plaza gracias. Pública Muchas gracias, Academia senador. Infinita. Encantado. Y terminamos el programa aquí. Nos vamos. Nos vamos Nos vemos hasta el el jueves. Nos vemos, por supuesto, en Lo Importante en Infinita a las 6:30 de la tarde. Que tengan una muy buena semana. Chao. Chau, chau.